Espíritu sea también sobre los enfermos, sobre los necesitados. Señor, te ruego, precioso Salvador, que nuestras vidas sean bendecidas, edificadas, fortalecidas y nutridas con la palabra tuya, Señor. Padre eterno, te adoramos, Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda gloria y toda honra, Señor. Y declaramos que tú vives y reinas y permaneces para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero animarlos a todos a que traigan su Biblia y a que leamos la Biblia todos juntos. También quiero animarlos que cuando estamos orando, no es el momento para mirar el celular, no es el momento para cambiarnos, para salirnos, no. Es un tiempo de oración, de comunión y reverencia delante del Señor. Reencontrando el camino al árbol de la vida. Así le he puesto el título esta mañana a la palabra que quiero compartir. Reencontrando el camino al árbol de la vida. Abra por favor en Génesis capítulo 3, versículo número 21 hasta el 24. Vamos a leer los últimos 4 versículos del capítulo 3 de Génesis. Génesis 3, versículos 21 hasta el 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, dice Génesis 3, 21 así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Recuerde el título: Reencontrando el camino al árbol de la vida. Amén. En este momento histórico nos relata la palabra del Señor lo que sucedió después de que Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecan. Entonces ellos escuchan la voz del Señor que se paseaba en el huerto, en Edén. Hace 8 días hablamos que el mejor lugar que había en la creación, a pesar de que todo era muy precioso, muy hermoso, era perfecto, pero el mejor lugar que había para poner al hombre fue en el huerto de Edén. Y allí, evidentemente, Dios puso a nuestros padres, a Adán y Eva. Pero ellos, nos relata el capítulo 3, pecaron contra el Señor. Entonces Dios viene y toma cuentas. Dios empieza a preguntarles a uno por uno qué fue lo que hicieron. Adán dice: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice: ¿cómo así? ¿Has comido del árbol que te mandé diciendo que no comerás de él? Y él dice: la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Le preguntó a la mujer, a Eva: ¿has comido? ¿Qué pasó? Y ella dice: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Dios, en ese mismo orden, a cada uno le aplica el juicio, el castigo, la sanción. Después de ese justo juicio de Dios, el hombre, escúcheme, empezó a andar errante por el mundo. El pecado ciertamente nos separa del amor de Dios, nos separa de la presencia de Dios. Entienda, mi hermano, mi hermana, que cuando fallamos, cuando faltamos al mandamiento, a la palabra, a esa ley escrita en nuestros corazones, se rompe nuestra comunión con Dios, se genera una brecha enorme. Ahora, nos dice los versículos que hemos leído que Dios hizo túnicas para el hombre y para su mujer.
yo no he encontrado en el relato de Génesis ni de la Biblia en ninguna parte que Adán se haya arrepentido. Escuche pues, no encontramos en el libro sagrado, en toda la escritura, una referencia a que Adán haya reconocido o admitido su pecado. Él nunca lo hace. Cuando Dios le pregunta, lo que debería hacer Adán era: Señor, sí, te fallé, pequé, comí del árbol del cual me has dicho que no comiera, Señor. Pero él le echa la culpa a la mujer y le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Nunca vemos en Adán, nunca vemos en Eva una actitud de humildad, de reconocimiento de su falta, de su pecado. Y esto tiene que ver muchísimo con el orgullo, con el ego. Muchas personas no pueden admitir, no pueden reconocer que se han equivocado, que han fallado, que han cometido un pecado. ¿Por qué? Por el orgullo. El orgullo no los deja. El orgullo se mete en nuestro corazón y nos impide reconocer nuestra falta. A Adán le falta una actitud de humildad, de arrepentimiento. Pero, ¿qué hace él? Solamente dar excusas y nada más. Se justifica en que su mujer le dio. La mujer se justifica en que la serpiente la engañó. Pero después del pecado consumado, Dios le dio vestiduras al hombre. Cuando él peca, se da cuenta que está desnudo, ¿sí? Entonces nos dice ahí que Dios le dio túnicas de pieles de animales. ¿Para qué? Para que él cubriera su desnudez. Esos trajes fueron provistos para cubrir, para tapar, para ocultar, aunque lamentablemente hoy día las cosas están al revés, están totalmente invertidas. ¿Por qué? Porque los trajes, cuanto menos cubran, mejor. Cuanto más muestren, como que la persona se siente mejor. Yo a veces me pregunto si puede haber como un espíritu, un demonio de exhibicionismo, ¿sí? De inmoral que está generando, tratando de producir en los demás como una reacción hacia esa persona, y la persona pues se siente como halagada, contenta de que le exalten sus atributos. Esto aplica para hombres y mujeres. Entonces démonos cuenta que lo que Dios busca es cubrir la desnudez, ¿sí? El diablo quiere es que nos desvistamos. Entonces el Señor, al hacerles trajes con pieles de animales, se produce allí el primer sacrificio. A veces nosotros no caemos en cuenta, pero allí hubo un sacrificio. Recordemos que el hombre no fue creado para que él tuviera que matar, comer carne, ¿sí? Sacrificar animales. Les decía hace 8 días que aún la forma de nuestra dentadura no es la de devorar carne, sino la de alimentarnos a partir de ¿qué? De frutos, de legumbres, de hortalizas y cosas de esas. Pero por el pecado entonces empiezan los sacrificios. Hay derramamiento de sangre y se está cumpliendo aquello que nos dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Este sacrificio fue necesario para que el hombre no muriera ipso facto, inmediatamente. Fue necesario. Entonces, a partir de allí se establece el continuo sacrificio de animales. Muchos empiezan a invocar el nombre del Señor. Más adelante vemos que Abel fue pastor de ovejas y que Abel traía sacrificio agradable al Señor. Empieza a darse el sacrificio como una ofrenda al Señor. Entonces,
cuando Dios expulsa a Adán, a Eva, cuando ellos pecan, cuando se pronuncia este juicio divino, el hombre inicia un caminar lamentablemente hacia la tumba. El hombre inicia un caminar, un conteo regresivo de sus días sobre la faz de la tierra y, ¿por qué no decirlo?, un conteo regresivo hacia el final del mundo. La tierra contaminada, el cosmos, la creación contaminado por el pecado del hombre. Entonces, ¿qué hace? Va caminando hacia la terminación y culminación de la vida, del ser, de la creación misma, porque esta tierra será, dice que será transformada, que el primer cielo y la primera tierra pasarán. Toda la creación, escúcheme, con el pecado toda la creación fue contaminada, pero también condenada a desaparecer. Ya cuando algo está sucio, vil, contaminado, pues no tiene otro camino sino desaparecer. El estado caído en el que se hallaba el hombre le impedía, escúcheme, le impedía comer del árbol de la vida. El versículo 22, volvamos a leerlo. Y dijo Jehová Dios: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Alguno podría decir: uy, pero ¿por qué Dios le quitó la vida al hombre? ¿Por qué Dios le prohíbe al hombre participar de el fruto del árbol de la vida? No le convenía. Entendamos esto, que al hombre no le convenía en ese momento comer del árbol de la vida. No le convenía. Vivir para siempre en ese estado caído era algo terrible, escúcheme. Era algo terrible. Por ello, Dios tuvo que proteger ese árbol. Nos dice que puso serafines para que cuidaran, puso ángeles para que cuidaran y el hombre no fuera a tomar de ese árbol y vivir para siempre. Entendamos que esto fue un acto de la misericordia de Dios. Fue un acto de la misericordia de Dios. Alguno dirá: ¿cómo así? ¿Es un acto de misericordia que Dios nos quite la vida? Mire, se lo voy a decir de esta manera. En primer lugar, el hombre seguiría pecando, haciendo mal. ¿Y qué generaría? Juicio y castigo sobre sí mismo. Lo único que el hombre estaba haciendo era aumentar el juicio y el castigo sobre su propia vida. Y Dios, que es justo, Dios que es santo, pues Él no podía quedarse cruzado de brazos y decir: no, tranquilos, aquí no pasó nada, porque la maldad iba en aumento. Pero también imaginémonos a una persona con una enfermedad incurable. Imaginémonos, por ejemplo, a una persona tener que vivir para siempre con un cáncer. Terrible, ¿no le parece a usted? Con una lepra, tener que vivir con una lepra para siempre, con una leucemia, con una diabetes, vivir así el resto de sus días. Entonces vemos que es un acto de la misericordia de Dios. Pero pensemos también en una persona que haya nacido con un problema, con parálisis, que no pueda caminar, o una persona sorda o muda, o una persona coja, imagínense, que por un accidente se cayó por allá de una montaña, de un árbol, y la persona tener que vivir lisiada por el resto del tiempo, por la eternidad. Eso pues sería injusto, sería un sufrimiento, un martirio para la persona, no tanto injusto, sino algo tortuoso para la persona. Entonces, no obstante, el hombre empezó cada vez a alejarse más y más de Dios.
el hombre empezó a degenerarse. Muy contrario a lo que dice la teoría de la evolución, que el hombre cada día se va perfeccionando, va mejorando su estado. Resulta que es totalmente lo contrario. El hombre cada día se degenera más. Y el hombre, a pesar del avance tecnológico, pero vivimos cada vez menos tiempo, menos años. También estamos viendo una descomposición social. Cada vez más inmoralidad, más perversión, más depravación, más guerras, más desastres, más catástrofes. Entonces, Dios determinó que los días del hombre sobre la faz de la tierra a lo sumo serían 120 años, pero fijémonos que ya personas de 70 años, ¿sí?, 80 años ya están dejando este mundo. Ya alguien que viva 90 años, bueno, gloria a Dios, pero hermanos, vemos cómo se nos están acortando los días. Entonces, el hombre tenía que, para poder comer del árbol, de ese árbol de la vida, tenía que primeramente regenerarse. Escúcheme bien. Para que Dios quiere que el hombre viva para siempre. Pero antes de que, imagínense ustedes, vuelvo a citar el caso de una persona que tenga un problema que sea paralítico, que no pueda caminar. Una persona viviendo así para siempre, pues, no tiene sentido, siendo una carga, una molestia para sí mismo y para los demás, algo tortuoso. Pero entonces Dios le da la oportunidad de que esa persona, antes de comer del árbol de la vida, sea cambiada y sea transformada. Y eso es lo que ha prometido Dios por medio de la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que nos regenerará. Amén. Este cuerpo será transformado, cambiado. Yo le preguntara a ustedes cuántos tienen problemas de una cosa y de otra cosa, yo creo que casi todos levantaríamos la mano, ¿cierto? Todos diríamos, a mí me duele por acá, yo tengo un problema con esto, un problema con aquello, pero Dios nos da la posibilidad de regenerarnos y ahí sí poder participar del árbol de la vida y vivir para siempre. Gloria a Dios. Entonces, el hombre, para primero participar de ese árbol de la vida, tenía que regenerarse. Ahora, analicemos que Dios dejó con cierta libertad a la humanidad para que vivieran según a ellos les pareciera. Fue un periodo de unos 2.000, 3.000, tal vez 4.000 años a lo sumo, ¿sí? Y resulta que la tierra el hombre se fue corrompiendo cada vez más, la tierra se fue contaminando, el hombre se fue descomponiendo socialmente, moralmente, en todas las áreas, en todos los sentidos, el hombre se fue descomponiendo. Y después de ese tiempo que Dios le da al hombre de unos 2.000, 3.000, de pronto 4.000 años, Dios vino, miró lo que hacía la humanidad y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra toda carne. Y eso es lo que se conoce como ¿qué? El diluvio universal. Entonces Dios vio, ¿sí?, que, y lo dice, creo que es el capítulo 6, que toda la gente se había corrompido. Toda la gente, todo ser humano sobre la faz de la tierra había contaminado, había inmoralidad, había maldad, había injusticia, había rapiña, había odio, destrucción. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Predominaba la ley del más bravito, del más aguerrido, del más asesino, del más criminal. Esa era la ley que predominaba. Entonces, el Señor, a raíz de esa injusticia, viene, observa y no encuentra sino un solo varón justo, recto, correcto. Uno solo, imagínense.
¿Quién era? Noé. Noé. Entonces Dios extiende su misericordia y decide salvar a Noé, a su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Entonces Dios extiende su misericordia. Y es cuando se da el diluvio universal, cuando Dios le manda a Noé a construir el arca. Él construye el arca, que esa arca es tipo ¿de quién? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces ese periodo, esos 3.000, 4.000 años, sirvieron para demostrar que el hombre por sí mismo se descomponía cada vez más. Física, moral, espiritualmente, el hombre iba terrible, iba acabando su propia fosa. Una sociedad sin Dios se hunde. Allí el diablo entra también, hace su parte. El diablo busca que el hombre se aparte cada día más y más de Dios. El diablo está afanado, trabajando, desesperado para que la gente se condene por la eternidad. Ese es el objetivo del diablo. Ahora, mientras cantábamos, yo pensaba en un hombre, un señor por allí, que yo lo conocía a él en buen juicio, en sano juicio. Yo lo veía que pasaba muy bien arregladito, con su maletín. Creo yo era como vendedor ambulante, ofrecía diferentes productos. Pero empecé a verlo cómo iba tomando cada día más y más. Yo lo observaba y él tomaba y tomaba. Me dio mucha tristeza cuando hace 1 o 2 semanas lo vi allí cerca de la 24, acostado, tapado con unos cartones. Lo he visto tomando varias veces, ha ido a los desayunos. Cada que paso por allí le insisto, lo invito, lo animo que vaya. Hermanos, el hombre se descompone cada vez más. El diablo le tiende la trampa, le tiende el vicio y la persona cada vez se va descomponiendo más. ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Cuántas personas? Mis queridos hermanos, una sociedad sin Dios se hunde cada día más. Una sociedad que le cierra las puertas a Dios, el diablo entrará y acabará con esa sociedad, con esa persona, con esa familia, con ese hogar. El diablo nunca, jamás, escúcheme, nunca, jamás le ha aportado nada bueno a la humanidad. Nunca, jamás. A la creación, menos. ¿Qué hace el diablo? El Señor Jesús dijo que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. El diablo no sabe hacer otra cosa. Sí, alguno estará pensando, bueno, y esas personas que han hecho pacto con el diablo, que le dan al diablo su vida, su alma, y el diablo les da dinero, bienes, fama, ¿a dónde lo va a conducir? Al mismísimo infierno, a ningún otro lugar. El diablo lo único que hace es producir muerte, destrucción. Y para eso utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance. El diablo nunca, jamás ha hecho nada por nosotros. Fue Cristo quien nos dio su vida. Fue Cristo quien murió en la cruz. Fue Cristo quien determinó estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Cristo quien nos consuela, es Cristo quien nos fortalece, quien nos está animando cada día para que podamos participar del árbol de la vida. Gloria a Dios. Amén. Ahora, pues hermanos, le toca al hombre ¿qué? Le toca al hombre emprender su camino de retorno al Señor, buscar la presencia de Dios. El hombre le dio la espalda al Señor. Ahora el hombre
debe volver a la presencia del Señor. Ahora el hombre debe rogarle a Dios y decirle: Señor, permíteme comer del árbol de la vida. Pero para comer del árbol de la vida, nuestro cuerpo tiene que ser regenerado, transformado, cambiado en un cuerpo nuevo. Bendito sea Dios. Y es lo que Él nos está haciendo y nos está ofreciendo. Venimos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra maldad, confesamos nuestros pecados, son perdonados nuestros pecados por la acción de Cristo, y después sí podremos comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Amén. Eso es como cuando el niño sale y se embarra, ¿cierto? Y le han traído un traje nuevo. Lo primero que hay que hacer es bañarlo, quitarle toda la tierra, todo el mugre de encima, porque de resto no sirve para nada. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Amén. La sangre de Jesús. Entonces, una vez que nuestros pecados han sido lavados y limpiados, Señor, dame las nuevas vestiduras, vestiduras celestiales, para vivir contigo para siempre. Entonces, Dios saca a Adán y a Eva del huerto de Edén y los pone a labrar la tierra. Ahora, ya lo dije hace 8 días, el trabajo no era algo tortuoso, el trabajo era un deleite para el hombre. Pero como el hombre le da la espalda a Dios, entonces dice el Señor que espinos y cardos producirá la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, ¿sí? Con el sudor de tu frente comerás, con dolor. Hermanos, ¿a usted no le ha causado indignación? ¿A usted no le ha causado tristeza esto que acaba de hacer el gobierno? Subirle el IVA a los productos de la canasta básica el 20%, el 19%, el 20%. Eso a mí me ha producido tanta tristeza, pero una tristeza profunda. También se debe a que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Nosotros como hijos de Dios, pues nos tocará pagar un precio más elevado. Imagínense el 20% más de algo. Imagínense ustedes. Eso me parece durísimo, pero también es producto de la maldad. Nosotros como hijos de Dios oremos, clamémosle: Señor, este salario, este dinero que tú me provees, bendícelo, multiplícalo, Señor. Bendice, Señor, la provisión que hay en la casa. Bendice, Señor, ese poquito de arroz, de azúcar, de aceite, de harina, Señor. Bendícelo, Señor, multiplícalo, Dios. Tenemos un Dios grande y poderoso, ¿verdad? Hay gente que, claro, ¿cuántos entregados y dedicados a la maldad? ¿Cuántos dedicados y entregados a la idolatría, al pecado? Nosotros, gracias al Señor, conocemos de Dios. Amén. Y entonces dice que, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hubo 2 árboles, ¿sí? Hubo 2 árboles. Hubo el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Pero también estaba el árbol de la vida. Y estaban los demás, digamos que eran 3 clases de árboles. Y estaban también los demás árboles comestibles, frutales. Los ornamentales también estaban allí. Entonces, yo digo, gracias a Dios que Adán no fue y comió primero del árbol de la vida y después fue y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque imagínense por aquí todavía nosotros viendo a Adán, ya la vista se le va agotando a uno, ¿cierto? Las células se van desgastando, muriendo, los huesos, ¿sí? Imagínense nosotros por aquí viendo a Adán con 6.000 años, ya sin dientes, todo canoso, ya no podía llevar su propia mano a la boca. Terrible, terrible, imagínense ustedes.
Yo digo, bueno, gracias al Señor que Adán no comió primero del árbol de la vida, fue y comió del árbol que no debió haber comido, de ese, ¿cierto? Que fue el que Dios le prohibió. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 2, verso número 14. Hebreos 2, 14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 2, 14. ¿Ya encontraron? Casi al final de la Biblia, casi al final de la Biblia. Bueno, dice así entonces. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo leí el capítulo 3 y era el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2:14, porque yo leí el 3. Ya sé cuál fue mi error. Que salté al 3. Entonces debo leer el versículo 18. Fue que pasé la página. Ve, uno se va volviendo viejito y ya no coordina las cosas. Entonces, el versículo 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí estuvo el despiste mío, ¿sí? Entonces, ¿a qué me quiero referir con estos versículos leídos? A que Cristo, siendo Dios, escúcheme, Jesús siendo Dios, siendo el mismo Dios, deja su trono, viene y se hace hombre, dice que participó de carne y sangre, ¿sí? Y nos dice que Él muere por nosotros, Él entrega su vida. La sangre de Jesús no fue contaminada por el pecado. Por eso Él pudo ofrecerse durante su vida y aún antes de nacer. El diablo estuvo trabajando para que no se pudiera dar esa redención para el ser humano. Escúcheme, recordemos que antes del nacimiento Él estuvo tratando de destruir a Israel, porque el diablo sabía que Dios a través de Israel traería al Salvador del mundo. Eso está profetizado. El diablo también sabe la Biblia y conoce la Biblia. Cuando nace el Señor Jesucristo, recordemos que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Ahí está el diablo trabajando. Cuando el Señor Jesucristo va y hace el ayuno de los 40 días, aparece el tentador y en 3 oportunidades busca hacerle caer. ¿Por qué? Porque él sabía que en el momento en que Jesús pecara, quedaría igual que Adán y Eva, confinado a morir, y ya él no podría desarrollar el plan de redención. Como él fracasa allí en la tentación, que está en Mateo capítulo 4, ¿sí? Cuando Jesús es tentado, él sigue insistiendo. Varias veces él viene a tentarlo. Una de esas, la más notoria, es cuando toma lugar en Pedro. El Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén
ser golpeado, ser maltratado, morir. ¿Qué le dice Pedro? Señor, nada de eso te acontezca. Nunca jamás eso te acontezca. Le dice. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Después entonces él empieza una persecución encarnizada hacia el Señor Jesucristo para que él no vaya a la cruz y muera. Pero el Señor Jesús se mantiene sin pecado, sin contaminación, va a la cruz, ofrece su sangre, compra para nosotros la salvación, paga el precio por la salvación y consuma la obra salvadora para toda la humanidad. Gracias a Dios. Entonces, en pocas palabras, es lo que nos dice esto que hemos leído. Jesús en su forma humana se enfrenta contra el diablo y lo vence. Se enfrenta contra el mundo y lo vence. Se enfrenta contra el pecado y lo vence. Se enfrenta contra la muerte y la vence. Y Jesús se levanta victorioso de allí. Jesús se levanta victorioso de la tumba. No ha pecado. La muerte no puede retener al Señor Jesucristo. Para que la muerte pudiera retener a Jesús, tenía que haber encontrado pecado. Pero como no hay pecado, tiene que dejarlo libre. No hay pecado en Jesús. Entonces Jesús se levanta de la tumba, sale del sepulcro, va y predica, va y le habla a los apóstoles, los anima, los alienta, ¿sí? Y les ordena predicar el evangelio, les ordena ir, les da autoridad, les da poder, les revela la autoridad que hay en su nombre. Y entonces empieza el hombre a volver a Dios, ya preparado, ya con los pecados perdonados. Ahora el hombre puede alargar su mano y tomar el fruto del árbol de la vida. Gloria a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, en estos días precisamente se está celebrando el supuesto nacimiento, otros le dicen natalicio, de Jesús, ¿sí? Nosotros, la Iglesia Misión Evangélica Buenas Nuevas, nosotros no celebramos esto de la Navidad, ¿sí? Usted puede ir a muchas iglesias que se llaman cristianas y puede encontrar allí un árbol, ¿sí? Nosotros no lo hacemos. Algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Sí? Yo tengo un libro que lo compré hace muchísimos años, lo he leído, lo estuve consultando esta mañana. Se llama, si usted quiere escribir el nombre, Mitos y Ritos de la Navidad. Se llama Pepe Sánchez. Él no es cristiano, él es un escritor, un periodista español. Y él allí expone de dónde viene toda la tradición, todo este cuento de la Navidad. Aquí estoy haciendo un paréntesis en mi enseñanza, en mi predicación. Mitos y ritos de la Navidad. Y él expone allí con lujo de detalles de dónde viene, cuál fue el papa que estableció, eso fue hacia el año 300 algo, 350 algo, que un papa estableció el nacimiento de Jesús para un 25 de diciembre. Realmente esto eran fiestas paganas que correspondían a dioses de la antigüedad, ¿sí? Ya se venían celebrando desde antes de Cristo el nacimiento, por ejemplo, ellos lo llamaban del Sol Invictus, ¿sí? Entonces, ellos creían en varios dioses, Isis, Osiris, Horus, eran dioses paganos. Después, la Iglesia Católica, como ha sido su costumbre toda la vida, adopta prácticas paganas del mundo sin importar de qué credo, de qué religión. Las trae a la iglesia, las mete en la iglesia y las presenta como cristianas, ¿sí? Todo eso empezando con la Virgen María, empezando con la Navidad y una cantidad de cosas más. Entonces, este señor Pepe Rodríguez, allí en ese libro, Mitos y Ritos de la Navidad,
cuenta de dónde viene el famoso arbolito de la Navidad. Los celtas, unas tribus ubicadas al norte de Europa, ¿sí? Ellos le atribuían poderes especiales a los árboles, especialmente al roble. Usted no le mete una puntilla a un árbol de esos, a un roble usted tiene que hacerle un hueco con un taladro y después. Y entonces ellos consideraban que el roble tenía unas propiedades especiales, muy, muy, muy especiales. Y entonces, cuando el leñador iba a cortar un árbol de esos, se arrodillaba delante del árbol, le pedía perdón, ¿sí? Y después lo cogía con el hacha, cogía el árbol y se los llevaba para la casa, y con él hacía diferentes productos. Bueno, pero en muchos lugares resulta que no se daba ese árbol, el roble, entonces lo suplantaron por el pino. Hoy ya no se puede tampoco el pino, pues la cuestión está de protección de la naturaleza, entonces hacen los árboles artificiales. Pero bueno, entonces, ¿de qué se trataba? ¿De qué se trataba este asunto? Que la persona traía el árbol y como le atribuía a ese árbol ciertos poderes de la naturaleza, entonces decían ellos, los antiguos, que donde estuviera ese árbol, en esa casa no iba a faltar la provisión, la salud, la protección, todo lo demás. Entonces lo establecieron como un amuleto, como un objeto al cual le atribuían cierto poder. Eso se llama también animismo. El animismo es atribuirle poderes especiales a objetos de la naturaleza. Entonces empezaron a traer y a colgarle cositas, esas bolitas rojas, y eso significa es sangre de justos que murieron. Después yo les explico eso, yo les saco un resumen de toda esa tradición pagana. Entonces por eso es que nosotros los cristianos no, aquí por ejemplo en la Misión Evangélica Buenas Nuevas y muchas iglesias no celebramos ese cuento de la Navidad, mucho menos ir a vestir el pesebre, el pesebre, porque eso es idolatría a la lata. Eso es una representación de José, de María, de Jesús. Bueno, y ya entonces se le empezó a dar honra al buey, al asno, a los animales, al pesebre, todas esas cosas. Todo eso es paganismo. Todo eso es paganismo. ¿Sí? Entonces, la humanidad por estos días está celebrando el nacimiento de Jesús, que vuelvo y repito, tampoco correspondía al nacimiento de Jesús. Hubo historiadores, investigadores que se propusieron a determinar el nacimiento. Escúcheme, el nacimiento no se celebraba, ¿sí?, sino más bien la muerte de algunos próceres o mártires. Pero cuando llegó este papa, en el año 300 y pico, él determinó el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Los teólogos decían, mire, si estableciéramos la fecha, correspondería más bien por allá a marzo o abril, de acuerdo con los datos, pero no a diciembre. Esa fecha corresponde a otro asunto que no tiene nada que ver. Ahora, nosotros no celebramos el nacimiento de Cristo, más bien como cristianos recordamos su muerte, porque fue allí donde Él pagó el precio por nuestra salvación. Amén. Donde Él pagó el precio por nuestra salvación. Entonces, mis queridos hermanos, cierro ya este paréntesis que he hecho y les digo, Jesús vino para entregarse a Dios en rescate por nosotros. Gracias a Dios el Señor Jesús lo hizo. ¿Sí? Gracias al Señor, era el único que podía hacerlo y fue el único que se atrevió a hacerlo. Usted vaya, mire a ver si los que llaman próceres murieron, ofrecieron sus vidas. No, no lo hicieron. Ni Mahoma, ni Mao, ni ninguno de esos. Hicieron obras de reconocimiento humano, pero el único que entregó su vida y murió por nosotros fue el Señor Jesucristo. Entonces Él viene, se enfrenta contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo, contra la carne y los vence a todos. Ahora, la victoria de Jesús es nuestra victoria. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. La palabra Jesús, el término Jesús, significa
Jehová salva. Viene de dos raíces hebreas. Jehová salva. Ahora, puesto que nuestros pecados han sido lavados y limpiados, estamos listos para comer del árbol de la vida. Ahora sí. Ya Jesús vino y pagó el precio por nuestra salvación. Ya Jesús vino y entregó su vida en la cruz por nosotros. Nos hizo libres del pecado, de la muerte misma. Mis queridos hermanos, quiero terminar. Dios sabía todo esto desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre iba a pecar, iba a comer del fruto. Dios sabía que para redimir al hombre tenía que venir y dar su propia vida. Pero a Dios no le importó, lo hizo. Hermanos, y el anhelo del Señor es vernos a todos nosotros en su presencia un día, reunidos con Él, adorándole y exaltándole. Para eso fue creado el hombre. Hermanos, a pesar de que Dios sabía de que el hombre le daría la espalda, Dios se la jugó. Dios dijo, muchos no me creerán, muchos me darán la espalda, muchos se burlarán, pero con todo y eso muchos también creerán. Y gloria a Dios por todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos toda gloria y toda honra y todo honor y todo poder y toda majestad. Padre precioso, Padre hermoso, tú sabías de nuestra rebeldía, tú sabías de nuestros pecados, pero con todo y eso, Señor, nos creaste, nos formaste, nos diste la vida. Tú sabías de la trampa que el diablo nos iba a poner, pero igual, Señor, decidiste, Señor, crearnos, formarnos, redimirnos, rescatarnos. Y hoy somos tu pueblo y hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Ahora estamos, Señor, en tu presencia, Señor. Pero el anhelo de nuestro corazón es un día, Señor, estar en tu presencia por toda la eternidad, adorando, alabando y exaltando tu nombre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, Señor. Perdona todo aquello en lo que hemos faltado y fallado, Dios. Rey amado, Rey Jesús, te ruego por el precioso Salvador, poderosísimo Salvador, que tu presencia esté con nosotros, asistiéndonos cada día, cada instante, cada momento. Te honramos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, cantemos una alabanza al Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada
ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor, muchas gracias porque nos has dado vida, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, porque nuestro pecado nos alejaba de ti. Porque la decisión que tomamos un día, Señor, no fue la correcta. Pero tú nos has traído en tu amor, en tu plan de salvación. A ti gracias por darnos el privilegio de conocerte. De no adorar, Señor, lo que otros adoran, sino adorarte a ti, fuente de vida, fuente de amor. Gracias, Jesús. Tenga la bondad de sentarse, hermanos.